Muy buen día, son 7 en punto. Mucho gusto, bienvenidos a la sesión general científica de la Asociación Médica. Damos las gracias al Servicio de Cardiología por la oportunidad de expresar un tema en el cual muchos cirujanos, este hospital es prácticamente en su 80% quirúrgico y tenemos que responder a las peticiones de muchos cirujanos, como lo estaba mencionando, de la evaluación preoperatoria, perioperatoria y su tratamiento desde el punto de vista cardiovascular y multidisciplinario, para lo cual nos tomamos el tiempo de hacer una revisión práctica, una revisión de acuerdo a las recomendaciones actuales de las evaluaciones perioperatorias para cirugía no cardíaca. La cirugía cardíaca, pues como ustedes todos saben, participamos un grupo multidisciplinario para cualquier cirugía de corazón, pero para cirugías no cardíacas no hay estándares bien definidos. Entonces, a petición de varios cirujanos, el servicio de cardiología, nos dimos a la tarea de hacer una revisión importante sobre este tema, la cual es diaria, la cual mucha gente tiene dudas, y cuál es el tratamiento que se debe de seguir desde el punto de vista perioperatorio. Su servidor, el doctor Pedro López Velar de Badajoz, soy cardiólogo clínico intervencionista de esta institución, y tenemos el gusto de tener al doctor Rodrigo González y a la doctora Fernanda Vargas Asensio como ponentes y revisores de este tema, R3 y R2 de cardiología respectivamente, y le voy a ceder la palabra primero al doctor Rodrigo González. Bienvenido, Rodrigo. Hola, doctor. Buen día a todos. Pues bueno, vamos a empezar con el tema de la evaluación preoperatoria de cirugía no cardíaca y tratamiento perioperatorio. Como sabemos, a manera de introducción, pues realmente una cirugía pues raramente va a ser agradable y prácticamente nunca va a carecer de riesgos. Quiere decir, aunque el riesgo sea muy bajo, 0.04%, pues nunca va a ser cero. Por lo que va a ser importante la evaluación integral del paciente, que debe ser encaminada al riesgo cardíaco, al estado pues general de los otros sistemas también, es decir, el pulmonar, metabólico, funcional, y pues se va a iniciar y recalcando justamente en la importancia de la historia clínica y pues el examen médico. Entonces, la historia y el examen físico. Pues un paciente con enfermedad del corazón debe ser directamente interrogado. ¿Por qué? Le puedes decir al paciente, por ejemplo, si le falta el aire y te va a decir que no, pero hay que buscarle, por ejemplo, puede ser que suba menos escaleras, que haga menos ejercicio y ya nos va a estar dando pistas. Pues otra manera también, los hombres son considerados como riesgo de enfermedad de arteria coronaria a la edad de 35 años y mujeres de 40 años. Hablando un poco de factores de riesgo cardiovascular, pues sabemos que los niveles altos de colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, todos estos van a ser pues predictores importantes que deben ser evaluados de forma exhaustiva. El electrocardiograma. Si bien el electrocardiograma en reposo, pues muchas veces no va a mostrar alteraciones, sino cuando se somete a situaciones que aumentan la demanda, pues es valioso para evaluar tanto arritmias, bloqueo auriculoventriculares, datos de hipertrofia ventricular o sobrecarga, por decir algunos ejemplos. Y las pruebas no invasivas, que estas van a ser indicadas en escenarios específicos que vamos a ir platicando más adelante. Bueno, platiquemos un poco de epidemiología. Verán, 27 millones de personas van a ser sometidas al año a procedimientos quirúrgicos. Y de estos 45, prácticamente es un volado, tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, donde ellos, un tercio, van a tener enfermedad arterial coronaria concomitante. Bueno, en sí, pues las estrellas van a ser las cirugías ortopédicas, que son las más comunes, 40%, seguido de las generales, un 21%, y las vasculares, un 10%. Realmente los pacientes que son sometidos a cirugías vasculares torácicas y de trasplantes, pues es donde se ha visto que tienen más incidencia de eventos cardiovasculares. Sin embargo, pues independientemente del subtipo quirúrgico, las complicaciones cardiovasculares perioperatorias se van a asociar a pues, hospitalizaciones prolongadas, a costos médicos significativamente más altos y pues obviamente a mayor mortalidad. Entonces, hablemos de la evaluación ya clínica como tal del riesgo. Entonces, la morbimortalidad cardiovascular en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca va a estar determinada fundamentalmente por dos factores. ¿Cuáles van a ser estos? Pues bueno, el primero, el riesgo relacionado con el paciente, y el segundo, pues el tipo de procedimiento quirúrgico.
que esto va a incluir las circunstancias en las que se lleva a cabo, es decir, la experiencia del centro, si la cirugía pues es selectiva o es una cirugía urgente. Y pues justamente es lo que quiere analizar esta figura, ¿no? Donde pone el riesgo relacionado con el paciente y el riesgo total va a resultar, como dijimos, de la interacción de riesgo relacionado con el paciente y del riesgo de la cirugía. Entonces, si observamos, lo más conveniente, pues es que está aquí, ¿no? Nuestro paciente, es decir, lo más cerca posible de la parte inferior izquierda de la figura. Y para ello, pues debemos seleccionar bien el hospital, la cirugía, el procedimiento y la técnica anestésica con el menor riesgo posible. Además de tratar, pues, de atenuar el riesgo cardiovascular del paciente. Bien, la estimación del riesgo quirúrgico, pues realmente va a ser un cálculo aproximado del riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus, esto a los 30 días. Obviamente asociado a un procedimiento quirúrgico específico, y el problema es que muchas no tienen, pues, o no toman en cuenta las comorbilidades de los pacientes. Entonces, esta es una tabla, aquí estamos viendo una tabla propuesta según el tipo de intervención, que esto viene desde el Task Force de 1996. Lo va a dividir en bajo riesgo, que puede ser, por ejemplo, cirugías pues dentales, de mama, un riesgo intermedio que va del 1 al 5%, ahí pueden ser cirugías carotídeas, y pues un riesgo alto, ¿no? Que ya son, por ejemplo, resecciones de glándulas suprarrenales o cirugía aórtica mayor. Entonces, ¿cuáles también van a ser los diferentes conceptos de tiempo de cirugía? Bien, tenemos a la inmediata, que es una cirugía o intervención que se debe realizar sin dilación para salvar la vida o la función de órganos vitales. Típicamente esta se va a llevar a cabo en menos de 2 horas. Ahora, la urgente, que es la cirugía o intervención que se debe realizar sin retrasos innecesarios para salvar la vida, las extremidades o la función de los órganos vitales. Y esta se va a llevar a cabo típicamente de 2 a 24 horas. La dependiente del tiempo de espera, es decir, la prioritaria, que aquí realmente la cirugía de intervención se realiza tan pronto como sea posible, ya que aquí todavía sí va a existir un riesgo dependiente del tiempo de pérdida de las extremidades o de la función de órganos vitales o un riesgo aumentado de complicaciones. Y esta típicamente se va a llevar a cabo dentro de los primeros 3 meses. Y por última, la electiva, que realmente, pues aquí, como su nombre lo dice, pues de forma electiva. Entonces, en teoría, pues no tendría riesgo aumentado de complicación. Bien, ya conociendo pues lo comentado previamente, pues les presento el primer diagrama de flujo que propone la Guía Europea para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes ante la cirugía no cardíaca. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer paso? Pues es preguntarte si la cirugía es emergente o urgente. En caso de que sí, pues difícilmente podremos hacer una evaluación con pruebas cardíacas adicionales. Sin embargo, en caso de ser prioritaria, sí va a haber oportunidad de optar por pruebas cardíacas que deben ser pues individualizadas. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco a quién pedir y a quién no. Y al ser electiva, pues tiene la oportunidad justamente de la prioritaria, pero también pues hay más tiempo, por ejemplo, para que el paciente baje de peso, haga más ejercicio, deje de fumar y optimizar pues justamente sus comorbilidades, si es hipertenso, controlar la presión, si está descompensado de la insuficiencia cardíaca, etc. Sin embargo, cabe recalcar que en todos los escenarios hay que realizar una historia clínica completa y un examen físico minucioso. Ahora, podemos dividir a los pacientes en 3 grandes grupos. El primero, pues van a ser pacientes menores de 65 años que no cuentan con riesgo cardiovascular. En este grupo, pues cuando se someten a una cirugía de alto riesgo y son mayores de 45 años, sí van a necesitar algunas pruebas adicionales, realmente no mucho, que es tomar un electrocardiograma, biomarcadores. En los otros casos, realmente podríamos no pedir nada. Ahora, para pacientes mayores de 65 años y que tengan enfermedad cardiovascular ya establecida y se van a someter a una cirugía no cardíaca de riesgo intermedio o alto, aquí es donde sí se debe tomar electrocardiograma, biomarcadores e indagar, como ya mencionamos, por la capacidad funcional. Esto para valorar pruebas complementarias. Y veremos más adelante, pues, qué pasa con esos pacientes con cirugía de alto riesgo y ya una enfermedad cardiovascular establecida. Bueno, aquí esto es muy importante, la perspectiva del paciente, porque, bueno, los pacientes con enfermedad cardiovascular van a llegar preocupados por su enfermedad y la medicación cardiovascular, así como la coordinación que va a haber entre tanto el equipo quirúrgico como con el cardiólogo.
Entonces va a ser importante que se dedique el tiempo necesario a atender estas inquietudes y se proporcione la información basada en evidencia sobre los riesgos y beneficios de las opciones de tratamiento quirúrgico. Y esto no nomás incluye el tratamiento quirúrgico, también hay que platicar con ellos la opción del tratamiento no quirúrgico o incluso la alternativa de no hacer nada. ¿Por qué? Pues por este modo el paciente ya informado puede otorgar su conocimiento y de alguna manera también participar sobre la mejor decisión de su tratamiento. Entonces aquí vemos las principales preguntas que los pacientes le realizan al médico, como por ejemplo, tengo que tomar algún medicamento cardioprotector antes de la cirugía, alguien le va a avisar a mi cardiólogo, debo de pues interrumpir algún medicamento, bajar dosis. Realmente iremos contestando todas estas preguntas conforme vaya avanzando esta plática. Bueno, las escalas de riesgo. Pues las escalas de riesgo pues son varios índices de riesgo pues que se basan en análisis multivariables de datos observacionales que han sido pues validados durante la última década. Y la mayoría de las calculadoras de riesgo pues integran tanto el riesgo relacionado con el paciente y el relacionado con la cirugía, que es lo que platicábamos en un principio. Pero no todos también pues incluyen biomarcadores entre las variables, que esta es una debilidad de ellos. Entonces otras escalas que no pone la guía, pero sí son importantes, como lo es ASA, índice de Lee o índice de Goldman. Por decir algunas, realmente hay muchísimas. Pues estas se diferencian un poco de que sí toman algunos laboratorios. Y pues realmente no se va a recomendar ninguna en específico. Estas se deben individualizar y hacer combinación de varias también. También cuando hablamos de la evaluación perioperatoria de los pacientes, es decir, mayores de 70 años, pues que van a requerir alguna cirugía no cardíaca electiva, ya sea de riesgo intermedio o alto, pues aquí sí vamos a tener que incluir el cribado de la fragilidad, ya que pues en los últimos años está tomando más auge y ha demostrado que es un excelente predictor de resultados desfavorables en las poblaciones de más edad. Entre los métodos de cribado, pues los más recomendados, aquí sí te recomiendan dos, justamente es el índice de fragilidad y el fenotipo de fragilidad, que realmente con la residencia de geriatría también pues nos hemos apoyado y hemos hecho un buen equipo para justamente este rubro. Entonces vamos aquí a un resumen de las utilidades de las pruebas invasivas y no invasivas. El ecocardiograma. Pues realmente el ecocardiograma va a servir en pacientes con capacidad funcional baja, con concentraciones altas de NT-proBNP, un soplo cardíaco nuevo o valvulopatías ya conocidas. Las pruebas de imagen de estrés pues van a ser útiles en cirugía no cardíaca electiva de alto riesgo y pacientes con mala capacidad funcional y alta probabilidad de enfermedad coronaria. La TAC coronaria se va a considerar justamente para descartar enfermedad coronaria en pacientes que sospechemos que tengan pues algún síndrome coronario crónico o un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pues con biomarcadores negativos. Y la coronariografía, pues realmente no se va a recomendar de manera sistemática. Más adelante veremos dónde. También uno de los rubros importantes, tratamiento farmacológico, que es donde tienen más duda los pacientes. Pues bueno, los principales son los beta bloqueadores. ¿Qué sabemos sobre el inicio del tratamiento? Es decir, el paciente no lo tomaba, pero iniciarlo de manera perioperatoria. Pues los más estudiados han sido bisoprolol, atenolol y metoprolol, donde no se recomiendan utilizarlos. ¿Por qué? Y sobre todo metoprolol se ha visto que se relaciona con más riesgo de muerte asociado al inductor anestésico y pues a la anestesia en general. Pero ahora, ¿qué decimos del tratamiento crónico? Ahí sí hay que mantenerlo, no hay que suspenderlo. ¿Por qué? Vean, si lo suspendemos, 2 días de suspensión del mismo van a duplicar el riesgo de que el paciente haga fibrilación auricular postoperatoria y de eventos cardiovasculares trans y postoperatorios. Y por ejemplo, si el paciente ya tenía una fibrilación auricular permanente, tú le quitas el beta bloqueador, también nos va a hacer rebote y luego va a estar también taquicárdico en el postoperatorio. La miodarona pues, realmente no se recomienda de rutina, también hay que recordar que tiene efectos secundarios, pero bueno, según los estudios nos va a ayudar a reducir la fibrilación auricular en un 58% en cirugía no cardíaca, pero pues no es tan común la fibrilación auricular postcardíaca en cirugía no cardíaca que la cardíaca. Ahora las estatinas, pues realmente no se deben también iniciar en el preoperatorio,
pero sí continuar si el tratamiento es crónico. Los YECAS, pues realmente también hay resultados no concluyentes y hay que discrepancia entre los estudios. ¿Por qué? Porque si los suspendes, pues sí va a haber menos hipotensión intraoperatoria, pero también hay que tener en cuenta que va a haber mayor hipertensión postoperatoria. Entonces, lo mismo, muchas veces lo suspendemos, que está bien, pero hay que reiniciarlo, porque luego también nos hacen rebote y están hipertensos en el postoperatorio. Y los calcioantagonistas, pues también debemos de continuar el tratamiento crónico y se debe omitir la dosis 24 horas antes de la cirugía. O sea, como ven, realmente de manera aguda no se recomienda usar muchos medicamentos, pero de manera crónica lo importante es no suspenderlos. Y si los vamos a suspender, reiniciarlos lo más pronto posible. Los diuréticos, pues aquí van a jugar un papel importante, sobre todo para la hipertensión resistente, que aquí sí se mantienen pues hasta el día de la cirugía y se reanudan por vía oral cuando sea posible. Y pues en la insuficiencia cardíaca, pues ya hablamos un poco que pues lo que queremos es que el paciente entre lo más optimizado posible, ¿no? Entonces, si es una cirugía electiva, el paciente vemos que está algo descompensado, pues bueno, hay que ajustar esas dosis de diurético para que entre lo más compensado posible. La ivabradina, pues sabemos que está reservado y es una alternativa para los beta bloqueadores cuando estos pues no son tolerados o pues no, a pesar de dosis máximas, no estamos alcanzando los efectos deseados. Justamente ahorita está corriendo un estudio, se llama Protecting Trial, que pues está en curso, pero está evaluando eso, la ivabradina en el contexto de pacientes con cirugía no cardíaca, pues habrá que esperar resultados. Y los ISGLT2, que pues, están muy de moda ahorita, hay que suspenderlos. ¿Cuánto? 3 a 4 días antes de la cirugía, sobre todo, pues, vigilar la presencia de síntomas relacionados con la cetoacidosis euglucémica, ¿no? Ahora, si viene a lo bueno, una de las principales cosas que pues uno piensa cuando un paciente está tomando antiagregantes, pues realmente son dos cosas, o a mí se me viene a la mente dos cosas, ¿no? Una, ¿cuál es la razón por lo que está tomando estos antiagregantes? Porque si es por la colocación de stents o un síndrome coronario agudo y esto tiene menos de un mes, pues ahí estamos en problemas. Del mes a los 3 meses, pues bueno, hay alto riesgo, pero tenemos posibilidad de suspender si tratamientos puentes, que lo vamos a ver. Ya más de 3 meses, 6 meses, 12 meses, pues ya sin problema, ¿no? Pero pues lo veremos en las siguientes diapositivas. Y la otra cosa que uno piensa, pues es qué tipo de cirugía se va a someter. Entonces, en esta tabla, pues observamos un resumen de los distintos riesgos de hemorragia, que va de riesgo muy bajo y alto, ¿no? Por ejemplo, riesgo muy bajo puede ser procedimiento de cataratas o glaucoma. En el bajo, pues puede ser una cirugía abdominal como una colecistectomía. Y ya pues en el alto, pues ya una cirugía abdominal con biopsia de hígado, por ejemplo. Son muchas, no las voy a mencionar todas, pero bueno, a lo que voy es que esto nos va a servir justamente para seguir el siguiente algoritmo propuesto. Bien, entonces, tenemos un paciente que está recibiendo doble antiagregación plaquetaria, ¿no? Entonces, si no tiene riesgo hemorrágico alto, no hay problema, continuamos con la doble antiagregación plaquetaria. Pero si sí lo tiene y tiene riesgo trombótico alto, es decir, se sometió a una angioplastía menos de un mes o tuvo el síndrome coronario agudo menos de 3 meses y la cirugía no es prioritaria, pues hay que aplazar la cirugía, ¿sí? Y si no, se va a optar por un tratamiento puente con inhibidores de glucoproteínas 2B, 3A o cangrelor. Y en caso de que no se tenga riesgo trombótico alto, se puede continuar con aspirina y se suspende el inhibidor de P2Y12. En este caso, pues ticagrelor es una manera de aprendérselo, pues T, 3 días, 3 a 5 días, clopidogrel, pues C de 5 días y ya pues prasugrel, pues sí, 7 días, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo de un tratamiento puente de antiagregantes intravenosos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Suspendemos el prasugrel al día 7 o ticagrelor o clopidogrel día 5, como dijimos, ¿no? Posteriormente, vamos a administrar una infusión de tirofiban o cangrelor. Esto 3 días antes de la cirugía y se va a suspender 4 a 6 horas antes de la cirugía y posteriormente, ya que se realiza de 4 a 6 horas después, vamos a iniciar clopidogrel en carga y ya un régimen habitual.
Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones sobre el tratamiento anticoagulante oral de los pacientes que también se van a someter a cirugía no cardíaca? Entonces, en pacientes tratados con anticoagulantes orales, también lo primero es si es una cirugía no cardíaca con riesgo de hemorragia alto. Si no, y tiene antagonista de vitamina K, se debe continuar con INR en rango bajo, 2, ¿no? O interrupción corta. Y en caso de que esté tomando anticoagulante directo, pues una interrupción corta, o en caso de contar con cirugía con riesgo hemorrágico alto, ahí sí se debe preguntar si hay riesgo trombótico alto. Si la respuesta es no, hay que suspenderlo. Y en caso de riesgo trombótico alto y tenga antagonista vitamina K, ahí podemos hacer el tratamiento puente y si se puede retrasar la cirugía, pues la retrasamos. Bien. Y bueno, a cuestión del tratamiento perioperatorio con anticoagulantes orales dependientes de la vitamina K, según el riesgo hemorrágico perioperatorio, pues bueno, para pacientes con riesgo hemorrágico menor, se va a omitir la dosis una noche antes de la cirugía y se va a reinstaurar el anticoagulante directo 6 horas después de la cirugía. Ahora, para pacientes con riesgo hemorrágico bajo, se retira el anticoagulante directo, si tratamiento puente un día antes de la cirugía y se reinicia esa misma noche. Y para ya cirugía no cardíaca con riesgo hemorrágico alto, se va a retirar el anticoagulante directo 2 días antes de la cirugía y aquí ya se considera reiniciar pues después de 48 horas a 72 horas después de la cirugía. Y bueno, en esta figura vemos las medidas para evaluar justamente y detectar el riesgo de complicaciones cardíacas posoperatorias, que se va a dividir por pasos antes y después, ¿no? De la cirugía no cardíaca. Entonces, el paso número 1 justamente es, pues, pedir un electrocardiograma y troponina. Posteriormente, pues, se va a proceder a la cirugía y hay que repetir los estudios el primero y el segundo día. Y el paso más importante, pues, va a ver el delta o las troponinas, ya que el daño o infarto de miocardio perioperatorio se va a definir como un incremento absoluto en la concentración de troponina superior al límite superior normal comparado con las concentraciones preoperatorias en el día 1 y 2 del posoperatorio. Muy bien. Bueno, pues como ya sabemos entonces, los pacientes además con enfermedad cardiovascular tienen un mayor riesgo de complicaciones perioperatorias. Este riesgo de complicaciones depende del riesgo cardiovascular que se calcule basal durante la evaluación cardiológica previa, así como el grado de urgencia de la cirugía y el tipo de también la cirugía. Ahora, en los pacientes que necesitan una intervención inmediata y que por lo tanto no se puede retrasar, pues obviamente esta evaluación cardiovascular previa pues va a ser mucho menor. La guía propone tanto la guía de la Sociedad Europea de Cardiología publicada en el 2022 como la de la Asociación Americana del Corazón, publicada en 2024, proponen diferentes escenarios, que son los que tenemos aquí plasmados. Sin embargo, pues vamos a hablar de las cuestiones cardiovasculares, que nada más son la enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, valvulopatías y arritmias. Entonces, este es un algoritmo propuesto por la Asociación Americana del Corazón junto con el Colegio Americano de Cardiología del 2024, donde se realiza una evaluación por pasos de acuerdo a los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, primeramente, como vemos hasta arriba, ¿cuál es? Como vemos hasta arriba, de no contar con ellos o de tratarse de una cirugía urgente o de bajo riesgo, pues se puede proceder al procedimiento. De no contar con algunas circunstancias como síndrome coronario agudo, arritmias que causen inestabilidad hemodinámica o falla cardíaca descompensada, en este caso, pues se tiene que realizar un tratamiento inicial, un abordaje, tratamiento y estabilización cardiológica inicial previa que se pueda proceder al tratamiento quirúrgico. Ahora, en estos escenarios es importante el tratamiento cardiovascular inicial, ya que estos por sí mismos corren un riesgo alto de complicaciones perioperatorias. Ahora, de no ser el caso, hay diferentes factores de riesgo, como los que vemos aquí abajo, que se llaman modificadores del riesgo quirúrgico. Estos en algún momento vienen también dentro de las escalas de valoración preoperatoria, pero pues todos estos, como podemos ver aquí, que es una enfermedad valvular grave, hipertensión pulmonar grave, alguna cardiopatía congénita que confiera alto riesgo, cardiopatía isquémica que ya hayan sido tratados con revascularización, ya sea por cirugía o por angioplastía,
un EBC previo o algún dispositivo implantable como marcapasos o DAI, y pues también importante evaluar las escalas de fragilidad. Ahora, de ahí, pues se considera el riesgo quirúrgico como lo podemos ver aquí. El verde, pues es cuando tienen bajo riesgo quirúrgico por la cirugía no cardíaca, sin ninguno de estos riesgos modificadores. Además, entonces se puede proceder a la cirugía. Sin embargo, cuando tenemos riesgo elevado de la cirugía y alguno de estos pues, factores modificadores del riesgo, pues es imprescindible realizar un electrocardiograma, biomarcadores, valorar la realización o no de un ecocardiograma transtorácico. Ahora, ya hablando de los escenarios, pues recordando que la enfermedad arterial coronaria es un escenario importante, ya que este tiene una prevalencia aproximadamente del 18 al 20% en pacientes que se van a someter a cirugía no cardíaca. Y está asociada a mayor riesgo de complicaciones perioperatorias porque es un elemento importante de la valoración prequirúrgica. Ahora, el antecedente de infarto solamente confiere un aumento del riesgo de 2 a 3.5 veces más en estos pacientes. Y el riesgo también es inversamente proporcional al tiempo posterior a un tratamiento de revascularización con el tiempo de diferencia con el tratamiento quirúrgico no cardíaco. Entonces, entre menos tiempo esperemos después de un tratamiento de revascularización, pues obviamente confiere mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares en una cirugía no cardíaca. Ahora, dentro del espectro, como ya recordamos, de la enfermedad coronaria, pues hay diferentes escenarios, que es el síndrome coronario agudo y el síndrome coronario crónico. El agudo, a su vez, se subdivide en infarto con y sin elevación del segmento ST, así como la angina inestable. Obviamente, los pacientes de edad mayor tienen más riesgo que los pacientes más jóvenes, pero dentro de este escenario, los pacientes con síndrome coronario agudo que se presentan previo a la cirugía, pues también tienen mucho más riesgo de complicaciones. Ahora, en el caso del síndrome coronario agudo, los pacientes deben recibir tratamiento, que es el lado izquierdo que tenemos en el algoritmo. Los pacientes deben recibir el tratamiento apropiado de acuerdo a las recomendaciones de las guías internacionales, o sea, tratamiento de revascularización. Ahora, la selección de la revascularización pues va a depender de diferentes factores, como la anatomía coronaria, la complejidad de la enfermedad aterosclerótica y también tomar en cuenta, muy importante, la presencia de diabetes mellitus. Todo esto nos va a llevar a escoger por parte de la evaluación multidisciplinaria cuál es la mejor opción de tratamiento para revascularizar. Ahora, en el caso de un estado clínico potencialmente mortal o la urgencia que sea prioritaria, pues se puede optar por angioplastía con balón y a pasar la colocación de stent, pues ya conocemos pues por el tratamiento antiplaquetario. Ahora, sin embargo, en el caso de una cirugía electiva, las guías recomiendan llevar a cabo la revascularización coronaria, como podemos observar en las imágenes, que son ambas recomendaciones de la Sociedad Europea y de la Americana, donde se debe aplazar el procedimiento quirúrgico lo suficiente para poder realizar este tratamiento terapéutico, y poder implementar la terapia antiagregante dual. Ahora, en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología proponen un tiempo aproximado de 3 meses y en la americana pues no ponen ningún tiempo, solamente lo recomiendan aplazar. Ahora, en el caso del síndrome coronario crónico, la decisión de revascularizar y cuándo revascularizar pues debe ser individualizada y evaluada por el equipo multidisciplinario. En términos generales, aquellos pacientes donde podría resultar beneficiosa la revascularización son en pacientes con lesiones del tronco coronario izquierdo, principalmente en lesiones más del 50% y enfermedad trivascular. En estos pacientes, pues sí se podría ver beneficioso realizar este tratamiento antes de la cirugía no cardíaca. Sin embargo, cabe destacar que no está indicado, como podemos ver en las recomendaciones, realizar una revascularización sistemática a todos los pacientes con síndrome coronario crónico en cirugías no cardíacas de riesgo intermedio o alto. Obviamente, pues valorarse previa a la cirugía. Ahora entonces se divide posteriormente en el riesgo que confiere como tal la cirugía no cardíaca, donde vemos que como bajo riesgo pues no hay ninguna necesidad de realizar algún estudio o intervención adicional. Pero a partir de la cirugía de riesgo intermedio y alto, además de una historia clínica detallada, se recomienda obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones, biomarcadores, hablando específicamente de troponinas, BNP, NT-proBNP, y escalas de funcionalidad. Un ejemplo de esto es la escala de DASI.
De acuerdo a los resultados, pues se va a determinar o no la necesidad de realizar una imagen ecocardiográfica o alguna prueba de estrés como imagen funcional, algún SPECT o ecodobuta. Y de acuerdo a estos resultados, en presencia de síntomas anormales, electrocardiograma o baja tolerancia al ejercicio, biomarcadores elevados, pues ahí nos iríamos al otro lado del algoritmo, como podemos ver acá, que todo esto nos va a llevar a realizar una coronariografía y pues ahora sí se aplazaría la cirugía para darle pie al tratamiento cardiovascular. Ahora, hablando de la insuficiencia cardíaca, este es un factor también bien establecido de mortalidad posoperatoria y se ha reportado que estos pacientes cuentan con hasta 3 veces más riesgo de complicaciones cardiovasculares preoperatorias que los pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca. De hecho, varias escalas, como ya habíamos visto previamente, cuentan a la insuficiencia cardíaca como uno de estos factores de riesgo. Entonces, pues todo esto va a depender mucho si la función sistólica del ventrículo izquierdo es conservada, levemente reducida, si tiene FEBI reducida, si hay descompensación hemodinámica o la presencia de síntomas. En la tabla del lado derecho podemos observar que una menor fracción de expulsión del ventrículo izquierdo se asocia progresivamente con una mayor mortalidad a los 90 días intrahospitalaria, llegando casi hasta un 8.3% de riesgo de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, como podemos ver, de FEBI severamente reducida, menos del 30%. Entonces, se sugiere para todos los pacientes una evaluación de la función ventricular previa a la cirugía por medio de un ecocardiograma transtorácico, así como la determinación de péptidos natriuréticos, excepto cuando se hayan realizado recientemente, o se sugiere actualizarlos en caso de descompensación o empeoramiento clínico reciente. Cabe destacar, obviamente como todo, pues hay que valorar el contexto clínico, ya que recordando los péptidos natriuréticos pues se pueden también elevar en patologías pulmonares, renales, hepáticas, etcétera, que no sea tampoco el único parámetro. Ahora, con el fin de reducir el riesgo de descompensación aguda o muerte, se recomienda administrar el tratamiento médico óptimo basado en las guías de los pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea, mantener su tratamiento, no interrumpirlo, no suspenderlo. La única excepción de esta regla pues sería a los inhibidores del ISGLT2. Como podemos ver, las recomendaciones nos hablan de 3 a 4 días previos a la cirugía, ya que tienen un efecto intensificado de cetosis inducida por el ayuno en el estado perioperatorio, entonces por eso son los únicos que se sugiere suspender previamente al procedimiento. De ahí, durante el tratamiento quirúrgico, pues se recomienda prestar mucha atención en el estado de volemia, ya que pues a veces es necesario como infusiones de gran volumen durante el periodo perioperatorio, así como una monitorización invasiva de presión arterial y estado hemodinámico por medio de un catéter venoso central, línea arterial, un catéter de flotación pulmonar y así pues poder evaluar de forma adecuada presión venosa central, gasto cardíaco, variación del volumen latido y de la presión de pulso, con el fin de pues obviamente estar como más apegados a las metas y evitar alguna descompensación intraoperatoria. Asimismo, pues vigilar también de forma estrecha el posoperatorio para evitar también fluctuaciones de volumen y una descompensación posterior. Ahora, la hipertensión arterial es uno de los escenarios en los que más nos enfrentamos, porque la prevalencia de la hipertensión pues es muy alta, el 30 a 45%, y mucho menos de la mitad de estos pacientes pues llegan a quirófano, o bueno, en general pues están controlados con presiones meta menos de 140/90. También tomar en cuenta la hipertensión de bata blanca. Entonces, la hipertensión perioperatoria presenta casi un 25% de los pacientes y es una de las primeras causas de aplazamiento de cirugía. Ahora, estos pacientes con presión mal controlada o sin tratar previa la cirugía obviamente cuentan con mucho mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Dentro de la evaluación que pues realizamos previa a la cirugía, es necesario la búsqueda de daño orgánico mediado por hipertensión. Sabemos que la hipertensión no controlada pues contribuye al aumento de demanda miocárdica de oxígeno, llevando a una elevación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y consecuentemente llevando a la isquemia miocárdica subendocárdica. Ahora, dentro del periodo perioperatorio, este puede incrementar los eventos cardiovasculares, eventos cerebrovasculares y también aumenta el riesgo de sangrado asociado a la cirugía. Es muy importante evitar la fluctuación de presión arterial, ya que pues esto también, la hipotensión en el otro extremo, pues también lleva a efectos adversos cardiovasculares, renales y hasta la muerte. Entonces, en el periodo perioperatorio es recomendable mantener también el tratamiento antihipertensivo de base con reserva, como podemos ver aquí, por ejemplo, que es una recomendación 2A,
en reserva en pacientes donde tengan baja presión normal antes de la cirugía, tomar en cuenta la presión de bata blanca, en pacientes mayores de 65 años o que la cirugía por su naturaleza o dentro también de la valoración por anestesia, pues confiera alto riesgo de hipotensión, por alto riesgo de sangrado, etcétera. Y también se recomienda, como podemos ver aquí en el segundo punto, que es también recomendación 2B, en pacientes que se van a someter principalmente a cirugía electiva, que además cuenten con factores de riesgo cardiovascular como son enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, evento vascular cerebral, que tengan una creatinina basal más de 2 y que tengan insulina terapia basal. Se recomienda aplazar la cirugía cuando tengan presión sistólica mayor a 180 o diastólica mayor a 110 y se puede reanudar el procedimiento hasta que pues esté controlada. Y no se recomienda aplazar la cirugía no cardíaca en pacientes con cirugía electiva con hipertensión grado 1 o grado 2, o sea, presión sistólica menos de 180 y diastólica menos de 110. Ahora, se sugiere evitar fluctuaciones importantes de la presión, manteniendo la presión arterial media durante la cirugía más de 60-65 milímetros de mercurio o una sistólica más de 90, para reducir el riesgo de lesión miocárdica o lesión renal aguda y mortalidad. Y a su vez, en el periodo posoperatorio, vigilar de forma estrecha pues cualquier estímulo como dolor, inflamación, ansiedad, sobrecarga de volumen o el retiro mismo de los antihipertensivos, que todo esto pues son factores que nos llevan a la hipertensión posoperatoria. Entonces, pues todo esto vigilarlo e iniciar el tratamiento antihipertensivo pues tan pronto sea posible dentro del escenario quirúrgico que lo permita. Dentro de las valvulopatías, pues estas también aumentan, como cualquier otra cardiopatía, aumentan también el riesgo de complicaciones perioperatorias. La magnitud del riesgo pues va a ser variable de acuerdo a la gravedad de la valvulopatía y el tipo de cirugía. Ahora el riesgo va a aumentar con las valvulopatías obstructivas, como pues sabemos la estenosis aórtica y la estenosis mitral, donde las ligeras oscilaciones de volumen y las arritmias pues pueden llevar a descompensación hemodinámica. La evaluación clínica y ecocardiográfica, como recomiendan las guías, pues es que a todos pacientes con sospecha o diagnóstico ya de una valvulopatía previa, pues se realice un ecocardiograma previo. En cirugías principalmente de riesgo intermedio o alto. Ahora, las guías abordan 4 valvulopatías principales, que son las que se tienen que valorar previo a la cirugía, que son la estenosis aórtica, la estenosis mitral, la insuficiencia aórtica y mitral. Sin embargo, igual por cuestiones de tiempo, pues vamos a hablar de la estenosis aórtica únicamente, que pues es la que más frecuentemente pues, vemos en los pacientes. Ahora, de primera instancia, específicamente en un paciente con estenosis aórtica grave, que es el que se tiene que tomar con más reserva, se debe evaluar primero la necesidad de cambio o una intervención valvular antes de la cirugía no cardíaca para poder disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. En el periodo perioperatorio de la estenosis aórtica, el riesgo perioperatorio de la estenosis aórtica pues va a depender de la presencia de síntomas o no o de la disfunción ventricular izquierda. Este es el algoritmo de decisiones que propone la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2022, que primero que nada, pues obviamente nos pide un examen clínico, la historia clínica detallada, claramente como a todos los pacientes de valoración preoperatoria, más un electrocardiograma, biomarcadores, realizar el ecocardiograma transtorácico y valorar si se necesita un transesofágico. Posteriormente, continuar el tratamiento médico, que es este paso que vemos acá, de acuerdo a las guías. Cabe destacar que es el tratamiento médico de las comorbilidades, no el tratamiento médico de la estenosis aórtica, porque no existe. Comorbilidades como la insuficiencia cardíaca o la fibrilación auricular. Y pues por consulta multidisciplinaria, pues evaluar si tiene síntomas o no, que los síntomas asociados a la estenosis aórtica serían la disnea, angina o síncope, y si hay disfunción del ventrículo izquierdo, o sea, una FEBI menos del 50%. Si no hay síntomas y si no hay disfunción del ventrículo izquierdo, pues se podría realizar la cirugía sin ningún procedimiento adicional. Sin embargo, al momento de tener síntomas, que bueno, el algoritmo continúa aquí, que nos divide a los pacientes en sintomáticos y asintomáticos. En el momento de tener síntomas, pues vamos a dividirlos de acuerdo al riesgo que confiere la cirugía no cardíaca. En pacientes de bajo riesgo quirúrgico, la intervención valvular, como podemos ver en el color verde que está señalado de este lado, pues debe evaluarse por un equipo multidisciplinario previo la intervención valvular antes de la cirugía no cardíaca, tras haberse pues, discutido opciones alternas. En el caso de, esto es cirugía no cardíaca y esto es el riesgo quirúrgico de la intervención valvular per se. Entonces, riesgo quirúrgico bajo,
Si tiene bajo riesgo de realizar la intervención valvular previa, pues se realiza, de forma obviamente tomando la decisión individualizada. Sin embargo, si tiene alto riesgo, la cirugía o la intervención valvular, pues se puede proceder a la cirugía no cardíaca sin procedimientos adicionales, pero lo pone en color amarillo, que es una recomendación un poco más baja, porque pues obviamente hay que tener una vigilancia y monitorización más estricta y se puede optar por otros procedimientos previos que no son como tal el cambio valvular. Ahora, en el caso de una cirugía no cardíaca de riesgo intermedio o alto, que ya es el punto que tenemos aquí abajo, aquí pues sí hay un alto nivel de recomendación que si la cirugía o la intervención valvular confiere bajo riesgo, pues se realice ya sea cambio valvular aórtico o implante valvular transcutáneo de la válvula aórtica. Esto pues obviamente depende de las indicaciones que tenga cada paciente. De no ser así, y también como en el otro escenario en pacientes asintomáticos, considerar primero una valvuloplastía con balón antes de realizar el cambio valvular o un implante percutáneo. Cabe destacar que en los pacientes que se someten a TAVI, que es como el único escenario que ponen en las guías, se puede realizar la cirugía no cardíaca posteriormente. Lo que recomienda la última guía del 2024 de la Asociación Americana del Corazón son 30 días posteriores al procedimiento de TAVI para que se pueda realizar la cirugía no cardíaca para poder utilizar la aspirina para evitar el riesgo trombótico de la prótesis. En el caso de arritmias, pues la principal, como ya vemos, es la fibrilación auricular, pero pues estas se pueden presentar durante la cirugía o en el periodo postoperatorio. Las más frecuentes, pues la fibrilación auricular, alguna otra taquicardia supraventricular o taquicardias ventriculares asociadas o no a isquemia. Entonces, en todos los pacientes que ya se conocen con arritmia previa, pues debe tener un electrocardiograma de 12 derivaciones antes de la cirugía. La fibrilación auricular, como ya sabemos, pues puede encontrarse no diagnosticada hasta en un 15% de los pacientes que se van a someter a cirugía y aumenta el riesgo, obviamente, de evento vascular cerebral durante el procedimiento quirúrgico y a los 30 días. Esta puede presentarse asintomática o llegar hasta la inestabilidad hemodinámica. Y siempre pues hay que mantener vigilancia en los factores que pueden desencadenar la fibrilación auricular o cualquier otra arritmia como desequilibrios ácido-base, desequilibrio hidroelectrolítico, isquemia, sepsis, anemia, hasta el mismo dolor en el procedimiento, en el postquirúrgico. En pacientes que ya se conozcan con alguna arritmia, que ya tengan su tratamiento de base, también es indicado, o bueno, es sugerido mantener este tratamiento antiarrítmico basal durante el perioperatorio y nada más suspender el anticoagulante, como ya nos comentaron previamente. Ahora es importante considerar durante el posoperatorio, también como ya habíamos comentado, dolor, anemia o cualquier otro desequilibrio que pueda incrementar la incidencia de fibrilación auricular de novo o reincidencia de la misma que se ha presentado durante la cirugía. Y siempre es muy importante, ya que tienen un alto riesgo tromboembólico, reiniciar la anticoagulación siempre que el contexto quirúrgico lo permita. En este escenario, que es el de pues, los dispositivos implantables, sí se puede realizar el procedimiento quirúrgico, lo único es asegurarse de que funcione el dispositivo de forma adecuada. Ahora, como ya sabemos, entre más cercano se utilice un dispositivo de electrocauterio al generador de un dispositivo, ya sea marcapasos, resincronizador o DAI, hay una mayor probabilidad de interferencia electromagnética, que es lo que se quiere evitar con las medidas que se realizan. Entonces, esto se puede minimizar con el uso de un electrocauterio bipolar, con descargas cortas, menos de 5 segundos, con la menor amplitud posible y manteniendo el ápice con una distancia segura, digamos 15 centímetros, que es lo que recomiendan las guías. Ahora, este algoritmo que también propone la guía del 2024, aquí nos habla de la interferencia electromagnética cuando se da debajo de la cicatriz umbilical. Si se da debajo de la cicatriz umbilical, pues no hay que realizar ningún ajuste al marcapasos. Sin embargo, si sí, obviamente depende del dispositivo del cual estemos tratando y de si el paciente o no es dependiente de estimulación de marcapasos, pues se puede utilizar un imán para poder reconfigurar el dispositivo o, pues por medio de la programadora, poder ajustar el dispositivo para un programa, una reprogramación asincrónica. Todo esto con el fin de evitar daño al dispositivo per se, inhibición de la estimulación, detección de terapias antitaquicárdicas incorrectas o descargas inapropiadas de un DAI, que eso es como lo más temido. Ahora, finalmente, pues pasamos a las complicaciones cardiovasculares, que pues aquí hay factores asociados al paciente, como ya vemos,
partes crónicas y partes agudas. En pacientes mayores de 75 años es un factor para complicaciones, enfermedad arterial coronaria, la insuficiencia cardíaca, la estenosis aórtica grave, así como enfermedad arterial periférica, el accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, diabetes, anemia, que son todos estos escenarios que nos había planteado la guía previamente, y los agudos, que son el síndrome coronario agudo, un síndrome aórtico, un ictus agudo o traumatismo, que también pues le confiere aumento de la urgencia. Es muy importante la detección de estas complicaciones perioperatorias, ya que, por ejemplo, el infarto perioperatorio, pues a veces cursa silencioso en un 90%, entonces de ahí pues la importancia de la vigilancia durante el posoperatorio. Ahora, los factores asociados al procedimiento, como tal de la cirugía y la anestesia, pues pueden ser la urgencia del procedimiento, hipotensión, las fluctuaciones de la presión durante el procedimiento, hipercoagulabilidad, sangrado, inflamación, taquicardia, hipotermia y la estimulación del sistema nervioso simpático, que principalmente pues es como una de las cosas que también nos influyen en la fluctuación de la presión. Y factores posoperatorios también como la hipotensión, el sangrado, la hipoxemia, taquicardia o el mismo dolor. Dentro de todas las complicaciones cardiovasculares, pues podemos tener infarto de miocardio tipo 1 por enfermedad arterial coronaria previa, ruptura de placa, infarto de miocardio tipo 2 por el sangrado, anemia, insuficiencia cardíaca aguda y arritmias, principalmente la fibrilación auricular posoperatoria, tromboembolia venosa que lleve también a una tromboembolia pulmonar, ictus, muerte cardiovascular, así como algunas que tal vez no se describen tanto como el daño miocárdico, que es la pura elevación de biomarcadores, o el síndrome de Takotsubo mismo. Ahora, el riesgo de complicaciones surge en el posoperatorio inmediato, pero hay que también tener en cuenta un periodo de vulnerabilidad prolongado que puede ser desde hasta los 3 a 5 meses posteriores a la cirugía, principalmente en pacientes con ya comorbilidades cardiovasculares previamente establecidas. Ahora, el daño o infarto de miocardio perioperatorio pues se va a definir, como ya también lo habíamos visto previamente, por elevación de troponinas en el postquirúrgico. La mortalidad aumenta un 10%, y para identificarla pues es necesario la determinación basal, como ya habíamos visto previamente, de biomarcadores con la elevación posterior al procedimiento. Y pues tiene diferentes causas no cardíacas, que pues sería sepsis, embolia pulmonar o ictus. Cabe destacar que pues la elevación de troponinas es muy frecuente también por este escenario. Sin embargo, pues causas cardíacas, infarto tipo 1, como ya habíamos mencionado, por la placa, el infarto tipo 2 por desequilibrio entre aporte y demanda, como hipotensión, anemia y principalmente el sangrado. Entonces, pues es importante vigilarlo. Ahora, este es igual un algoritmo, finalmente, en donde pues vamos por pasos de acuerdo a la evaluación que se puede realizar paso por paso en el postquirúrgico, donde si un paciente presenta síntomas de isquemia, pues tomar un electrocardiograma. Si vemos alteraciones del segmento ST, descartar anemia. Si estamos hablando de anemia, pues podríamos hablar de un infarto tipo 2, donde pues se procedería a una transfusión. Y si estamos hablando de infarto tipo 1, pues como primera recomendación, una coronariografía. Sin embargo, se puede realizar un ecocardiograma transtorácico, principalmente para llevarnos a causas cardíacas y si no descartarlas, como en este caso sería el síndrome de Takotsubo, una taquiarritmia, insuficiencia cardíaca aguda o estenosis aórtica que estén causando daño miocárdico. Y de descartarse las causas cardíacas, pues ya pasaríamos a descartar sepsis, una embolia pulmonar, un ictus, anemia grave para poderse transfundir o hipotensión relativa no documentada. Finalmente, la fibrilación auricular posoperatoria pues va a aparecer casi en un 20 a 30% de los pacientes, con incidencia casi hasta los 2 a 4 días posoperatorios. Muchos resuelven espontáneamente después de que se tratan los desencadenantes. Sin embargo, pues hay que tener vigilancia, reiniciar el tratamiento antiarrítmico si es que ya lo tomaba, o el anticoagulante cuando ya sea pertinente. Finalmente, como conclusiones de esta plática, el desarrollo de complicaciones cardiovasculares perioperatorias en cirugías no cardíacas tiene un fuerte impacto en el pronóstico de los pacientes. Los factores de riesgo específicos se pueden reducir al realizar una evaluación adecuada para iniciar estrategias perioperatorias. Es importante tener en cuenta la calidad de vida, preferencias del paciente en cuanto a beneficios y riesgos de la cirugía, así como comunicar con el paciente de una forma precisa y sencilla pues los procedimientos de su tratamiento, las expectativas de todas las fases del mismo, así como lo que se espera del personal hospitalario. La evaluación de adultos mayores debe hacerse hincapié con la evaluación de la fragilidad como un potente factor predictivo de resultados desfavorables. Y finalmente, pues se recomienda un enfoque multidisciplinario de evaluación en los pacientes. Gracias.
Nuevamente dar las gracias a la Asociación Médica por la oportunidad de presentar este caso que es esta plática que es de la vida diaria, en la cual todos los días tenemos evaluaciones preoperatorias, perioperatorias y los riesgos. Segundo, felicitar a Fer y a Rodrigo por esta magnífica revisión. Ya habíamos presentado en el servicio de cardiología esta exposición y se nos hizo de suma importancia hacerla pública a todo el hospital. Estas conclusiones que acabamos de mencionar, yo como paciente me pongo a pensar, primero, ¿por qué quiero la cirugía y qué espero de la cirugía? Segundo, ¿qué riesgo tengo? ¿Qué riesgo tengo al ser sometido a una cirugía? Tercero, estoy tomando medicamentos para la presión, estoy con anticoagulantes, soy diabético, etc., etc., etc. ¿Qué debo hacer y qué no debo de hacer? ¿Los debo de seguir tomando? ¿No los debo de seguir tomando? Todas estas preguntas como paciente y como familiares del paciente las tenemos que responder. ¿Qué voy a esperar? ¿Cómo me va a ir después de la cirugía? ¿Voy a tener dolor? ¿No voy a tener dolor? ¿Qué riesgos voy a tener después de la cirugía? No nos ponemos a pensar muchas veces en todo esto y decimos, usted requiere una cirugía. El riesgo quirúrgico es tal cual o menos. Ok. Es de la vida diaria, insisto. Por eso esto se ha vuelto un arte. En 1994, con el Colegio Americano de Cirujanos, hicimos unas pequeñas guías y un libro que se llamaba El cuidado del paciente quirúrgico. Y entre ellos venían las evaluaciones preoperatorias. Entonces empezaron a saltar una serie de dudas, que cuáles eran las mejores guías, cuáles eran los mejores procedimientos. Y vamos, como siempre lo he dicho desde que fundamos ACLS en el país, las guías son eso, guías. No son recetas de cocina en las cuales podemos generalizar a todos los pacientes. No, las recetas de cocina necesitan un chef. Y ese chef es el médico, en este caso. Y es un arte hacer una evaluación preoperatoria. Y no solo eso, seguir el trans y el postoperatorio del paciente con todo lo que los muchachos acaban de mencionar, que es una magnífica revisión desde 1994 hasta las guías más recientes, que es Multitask a nivel mundial de la American Heart Association, de la American College, de la Europea, de la American College of Surgeons, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas son evidencias y esto que quede claro para todos, porque creemos muchas veces, pídele un eco preoperatorio, ya con el eco estamos salvados de que pase algo. Es el concepto que se tiene actualmente y lo veo. No, pídele un eco, pídele un BNP, pídele una troponina. Ok, ¿por qué y en qué bases los vamos a pedir? Y eso me va a evitar de que el paciente se me complique cardiovascularmente. Pues no, pero vamos a tener que optar por ciertas decisiones en las cuales el paciente va a tener que ser involucrado, la familia, y no solo el riesgo quirúrgico, qué gasto económico va a tener y la repercusión que va a tener a largo plazo. Todo esto es sumamente importante y no es lo mismo una cirugía de cataratas que conlleva un riesgo mínimo a una cirugía de disección aórtica. Todo esto hay que evaluar y precisamente por eso mencioné que es tan importante. El riesgo de la cirugía per se, el estado del paciente o el médico que lo evalúa y la va a llevar a cabo. Entonces todo influye. Y no solo eso, ¿qué inductor anestésico vamos a usar? Si el paciente está con beta bloqueador, le damos lo que quieran mencionarme como inductor anestésico o como anestesia, va a tener una repercusión en el ritmo cardíaco, en bloqueos AB, qué sé yo. Por eso, todo esto debe de ser platicado, obviamente primero con el paciente, para saber qué es lo que se requiere, qué se puede esperar, habiendo tenido un consenso con el cirujano de cualquier especialidad, con el anestesiólogo, en el caso de ser diabético, ser insuficiente renal crónico, qué sé yo, y el cardiólogo internista,
llevar un consenso multidisciplinario y así el paciente tendrá dentro su incomodidad para ser sometido a una cirugía, pues obviamente un riesgo menor o de alguna manera llevar al paciente a otro lado. Finalmente, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? Hay una pregunta. Hola, doctor López Velarde, buenos días. Hay Buenos una días, pregunta. casi no escucho. Si se puede Hay subir una un poco el pregunta volumen. en línea. ¿Quién eres, Hay una perdón? pregunta aquí aquí en el auditorio de Santa Fe del doctor Sí. Jalabe. Adelante, Pepe. Buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, primero una felicitación al doctor López Velarde y al grupo de residentes, que la verdad es que es una plática muy, muy interesante. A mí me quedan, y quisiera hacer algún comentario rápidamente. Primero, hoy en día la norma oficial mexicana para valoración preoperatoria te exige algunos exámenes rutinarios, que son la biometría hemática, el coagulograma, la química sanguínea, el electrocardiograma y la placa de tórax. Esto ya es una guía vieja, pero sigue siendo la norma oficial mexicana, que en realidad no debe existir, y como ustedes bien lo mencionaron, a lo mejor la pura clínica, ¿sí?, implica para que el paciente pueda entrar sin mayor riesgo. Hay, como ustedes también comentaron, riesgos predecibles y riesgos impredecibles. Los predecibles, bueno, van a ser si el paciente es diabético, vamos a controlar cómo está su glucosa en el pre, trans y posoperatorio, si es hipertenso, monitorizar su presión arterial, etcétera, etcétera. Y hay algunos no predecibles, como que a lo mejor el cirujano se encuentra en una arteria anómala, que tenga un sangrado, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que nosotros a esos riesgos predecibles los acechemos y podamos dar algunas de las indicaciones que ustedes bien proponen. También estoy de acuerdo en que las escalas, que son múltiples escalas, sirven únicamente para fines epidemiológicos. Estrictamente hablando, al cirujano a veces le pone uno escala de Goldman 5, y eso qué, ¿no? Escala de ASA tal, y eso qué. Dicen, sí se puede operar y punto. Lo importante es comentarle los riesgos. Y finalmente, yo quiero hacer un reconocimiento en este momento a todo el grupo de residentes de medicina interna de este hospital que hicieron una investigación bibliográfica muy importante de toda la valoración preoperatoria, en donde ellos acechan cada uno de los riesgos de las diferentes enfermedades, de todas las enfermedades o de muchas enfermedades crónicas. Por ejemplo, qué hacer en un paciente con leucemia, qué hacer con un paciente con mieloma, qué hacer con un paciente con enfermedad vascular previa, qué hacer con un paciente con pancreatitis que se va a operar urgente de alguna otra situación, etcétera, etcétera. Entonces ellos aproximadamente son 40 enfermedades crónicas que hicieron en un documento y que saldrá próximamente publicado, y es un reconocimiento a todos los residentes que están aquí, la mayor parte de medicina interna, por el esfuerzo que hicieron en este aspecto. Y nuevamente felicitarte, mi querido amigo. Muchísimas gracias, doctor. Hay dos comentarios también en línea. Uno es del doctor Alex Santillán y es ratificando lo que acaban de mencionar. Habría que comentar que el paciente debería ser enviado a consulta en el momento que se proponga la cirugía para tener tiempo para la optimización. El siguiente es de la doctora Raquel Farachi. Hola, felicidades por las presentaciones. Si viven con diabetes y usan insulina, es importante que también los evalúe endocrinólogo, internista, y maneje la insulina y emita las recomendaciones necesarias por el monitoreo de glucosa y el manejo de sus medicamentos, además de la insulina. También comentar la importancia de evitar esteroides cuando no son necesarios. No sé si hay pregunta antes de la parte final. Bueno, están las cartas de agradecimiento a los ponentes. Tenemos recordando también la sesión del próximo martes, y este mes tenemos 3 cursos que se van a llevar a cabo. Esta es de la sesión del próximo martes, de concordancia de un modelo de inteligencia artificial para la detección de cáncer de mama por mastografía en 2 centros diagnósticos. No se escucha ya. No sé si se puede, igual me paso al otro.
Sí, espero que aquí se escuche mejor como parte del cierre, recordar la sesión del martes próximo. Y este mes tenemos 3 cursos, uno de cirugía plástica y reconstructiva, los fundamentos fundamentales de la cirugía. Ese es el jueves 13 de febrero. Otro curso que es fundamentos de cuidados críticos en el soporte inicial. Bueno, y el último curso es el taller POCUS de nefrología. Se les invita a todos también, a los miembros de la sesión médica y trabajadores todos los miembros de la sesión, para hacer los pagos correspondientes a este año, además del pago por práctica médica, cobertura legal. Muchísimas gracias.